Hola, soy Francisco Galán Calvo, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y docente en diferentes asignaturas del grado de Trabajo Social. Junto con mis compañeras, la doctora Valero y la doctora De Pedro, hemos elaborado esta ponencia para la presentación en este segundo Congreso Internacional de Innovación en la Docencia y la investigación en las ciencias sociales y jurídicas en las que hoy nos encontramos. Quiero en primer lugar agradecer tanto a la Facultad de Ciencias Sociales del Trabajo como a la Universidad de Zaragoza por la posibilidad de poder presentar en el marco de los proyectos de innovación docente esta experiencia que con todos vosotros hoy queremos compartir. Sin este marco de referencia en el que cada año la universidad apuesta por diferentes proyectos de innovación, sería imposible que nosotros pudiéramos hacer las reflexiones que hoy intento compartir con todos vosotros. En primer lugar, lo que me gustaría, además de señalar cuál es el contexto en el que nos encontramos, es hablar acerca de cuál es la intención que nosotros tenemos con esta ponencia en relación con el trabajo social y la simulación de entrevistas en el aula. Hemos querido reflejar lo que es un instrumento básico para la profesión del trabajo social a través de una experiencia que ya hemos ido acumulando a lo largo de diferentes años y que, bueno, en esta ocasión lo que hemos hecho ha sido intentar recogerla a modo de documento abierto, como una biblioteca a disposición tanto del alumnado como los diferentes profesores, profesoras que estén interesados en conocer la experiencia de cómo llevar la simulación de la entrevista tanto al aula como a los diferentes ejercicios que se le pueden suponer a los alumnos y a las alumnas para que la practiquen tanto en el aula como en los diferentes escenarios en los que se van a encontrar. En primer lugar, me gustaría presentaros la metodología que hemos utilizado y esta comunicación se centrará en estos tres momentos. Tanto esa metodología que hemos utilizado para llevarlo a cabo, cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los procesos de los que hemos extraído algunas de las conclusiones que también os voy a presentar y algunas aportaciones que como grupo que pretendemos que sea estable de análisis sobre lo que es la entrevista en trabajo social y las simulaciones como una herramienta básica para el desempeño de esas competencias básicas de la profesión, podemos llevar a cabo en las diferentes asignaturas. A lo largo de esta exposición, ya digo, iremos viendo cada uno de estos momentos. Y en primer lugar, me gustaría centrarme en lo que hace referencia a la metodología. Lo que nosotros intentamos es tener un abanico bastante amplio de las asignaturas troncales de las asignaturas vinculadas al trabajo social. Ese elemento troncal fundamentalmente se centra en asignaturas de primero y segundo del grado y como nosotros somos profesores de algunas de estas asignaturas, elegimos la posibilidad de que la herramienta entrevista, que o bien de una forma simple, sencilla y de primera aproximación se hace en las asignaturas de primero, en particular en la de conceptos, teoría y método en trabajo social, o ya en las asignaturas de segundo del grado de trabajo social se pueden hacer con aquellas necesidades de hacer referencia a la entrevista en la intervención tanto en individuos, en familia como en grupos específicos. Y una asignatura que, sin ser esencial, pero sí fundamental para entender cuál es el proceso de intervención y cuáles son los elementos que la pueden acompañar a la dinámica específica de la entrevista, como las aportaciones que se hacen en la asignatura de habilidades de comunicación en trabajo social. También elegimos dónde realizar este proceso y tenemos que decir que contamos con todos los alumnos de segundo de grado de trabajo social, de los que disponemos sus permisos para la grabación de los mismos, y esto hace un total de 180 alumnos que pudieron participar en todo el proceso durante aproximadamente 2 meses, que fue el tiempo que duró el desarrollo de esta práctica. De la misma forma, también
también nos vimos en disposición de compartir desinteresadamente nuestras experiencias con otros profesionales que nos iban a dar una visión complementaria a lo que nosotros desde el ámbito académico podríamos llegar a desarrollar. Esto obligaba a que los alumnos, con una ficha básica, con un descriptivo muy elemental sobre diferentes simulacros de casos, se pudieran facilitar el proceso para que se grabaran con elementos muy básicos. Con un smartphone era suficiente un caso en el que deberían de participar todas las personas que formaran los pequeños grupos que ya venían trabajando en el aula otro tipo de ejercicios. Estaba enmarcado dentro de las prácticas de trabajo social, pero lo que nosotros intentamos es que esas prácticas también pudieran recoger algunos elementos, algunos aspectos que ellas habían podido poner en valor en asignaturas de años anteriores, como las de conceptos, teoría y método, o que iban a tener seguramente que desarrollar en futuros semestres, como la de trabajo social con grupos o las de habilidades de comunicación. De tal manera que disponíamos de 180 alumnos que obligatoriamente tenían que hacer en grupos de 4 o 5 personas esos vídeos y que íbamos a disponer aproximadamente de, en función del número de participantes, de aproximadamente unos 30 vídeos a disposición de todo el alumnado, ¿no? Posteriormente a esas grabaciones, lo que nosotros le íbamos a pedir es que lo subieran a un canal de vídeo, un canal de YouTube que se abrió, Trabajo Social, Individuos y Familia 21-22, que está en abierto y que está también a disposición de todas aquellas personas que lo puedan ver y que tiene la idea de que continúe con diferentes canales para futuros ejercicios. Este grupo de innovación docente pretende repetir esta experiencia en futuros ejercicios y por tanto siempre va a ir acumulando de forma abierta los vídeos de tal manera que los propios alumnos van a tener ejemplos de otros simulacros, de otras situaciones y de otros compañeros o compañeras que ya hayan hecho este mismo ejercicio en pasados años, ¿no? en pasados cursos. Una vez que se habían subido todos estos vídeos, se les pedía a todos los alumnos que los visualizaran y que evaluaran que los evaluaran. Para ello les proporcionamos una ficha básica en la que lo que se pretendía era no hacer referencia a la calidad de la imagen desde la perspectiva de la edición o no desde la perspectiva de la calidad de la futura posedición que los alumnos o las alumnas hayan podido realizar. De hecho, hay algunos vídeos que se pueden entender que son muy toscos o brutos, pero sin embargo tienen una calidad en lo que hace referencia a las claves básicas de la entrevista mucho más efectivas que otros que habían elaborado una edición mucho más compleja o que incluso querían, por decirlo de alguna forma, decorar la aportación desde claves distintas a las que podrían ser el elemento básico de entender la entrevista como un instrumento básico de relación en el trabajo social. Una vez que se habían hecho todas esas evaluaciones, se les pasaba a cada uno de los 3 profesores, a la doctora de Pedro, a la doctora Valero y a mí, la elección de esos mejores vídeos que por puntuación y evidentemente por criterio docente nosotros elegíamos. De tal manera que se centraba una posterior práctica para no disponer de mucho tiempo de los mismos, de 3 vídeos elegidos por cada uno de los grupos, de tal forma que en clase se podían visualizar de forma crítica otros 9 vídeos en cada una de cada una de las prácticas. Y sobre esos 9 vídeos se hacían argumentaciones específicas de cómo estas entrevistas habían sido mejor o más o menos acertadas en virtud de esos criterios y de esas claves que se podían haber dado en la condición teórica respecto a la entrevista como un proceso, la entrevista como diferentes etapas o la entrevista como una relación profesional que se establecía entre un usuario, un beneficiario, un paciente y un profesional del trabajo social. La evaluación era una evaluación compartida por el alumnado y el profesorado, aunque es verdad que para eliminar posibles sesgos que pudieran existir de las relaciones no especialmente objetivas que pudieran tener las diferentes clases, siempre se guardaba la posibilidad de que nosotras pudiéramos evaluar de una forma complementaria lo elaborado por los alumnos.
¿Cuáles fueron los resultados fundamentales con los que nos encontramos? Pues evidentemente uno de los más importantes es que el proceso de aprendizaje era muy bien acogido y es muy bien acogido por el alumnado. Se hace de una forma muy satisfactoria e impide uno de los elementos que siempre ellas han dicho, el problema del rigor del aula. El aula obliga a que la persona tenga que estar expuesto al resto de sus compañeros o de sus compañeras y hay elementos que pueden distorsionar mucho una intervención sin dar la posibilidad de que se pueda simular o repetir varias veces esa simulación con la tranquilidad de un escenario que ellos dominan más, que puede ser su clase o su casa, o que puede ser una clase vacía, o que puede ser un lugar en el que ellos puedan entrar, ellas puedan entender que están más acogidas. La segunda de las conclusiones es que es un proceso continuo de bajo coste para el alumnado, es decir, con pequeños instrumentos como un smartphone, en el que prácticamente todos disponen, y con muy poca edición se puede elaborar un buen instrumento, un instrumento básico, elemental, y que además utiliza las propias herramientas redes para compartir y para poder visualizar ejemplos o diferentes dinámicas que se hayan podido hacer por parte de otros alumnos, y de esa manera hacemos que crezca la calidad y la forma en la que se preocupan por la presentación de dichos ejercicios. Y uno de los hallazgos más importantes es la transversalización de los conocimientos. El hacer que estas asignaturas compartan un instrumento básico del que se van haciendo diferentes aportaciones que acumulan un saber hacer respecto a la entrevista, permite obtener competencias que se observan en los diferentes procesos de aprendizaje, en diferentes cursos y con diferentes grupos, por lo que no se trata de hacer algo que se repita, que sea demasiado reiterativo, sino que se aborde desde diferentes perspectivas, desde diferentes maneras de ver la realidad poliédrica de la entrevista. Y eso facilita la comprensión y el engranaje entre asignaturas de la propia carrera, con lo que le da una coherencia y un sentido al por qué diferentes profesores pueden estar hablando de diferentes matices o reiterando esos matices desde diferentes perspectivas. Por tanto, es un instrumento elementalmente indispensable para el aprendizaje, es un instrumento fácil de poder llevar a cabo y facilita el que con los conocimientos en abierto este proceso vaya progresivamente creciendo y construyendo una biblioteca de casos y de simulaciones que con los diferentes ejercicios va a facilitar un conocimiento colaborativo mucho más amplio y mucho más abierto. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos que sea algo del que podamos compartir en futuros ejercicios y que podamos colaborar para el desarrollo de esta biblioteca de trabajo social con entrevistas tanto en analógico como digital.